Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos das precioso de podernos reunir aquí con libertad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres que nos das la oportunidad de tener este lugar donde podemos venir y adorarte y darte gracias y aprender de ti, Señor, y seguir creciendo en ti. Todos te necesitamos mucho, Señor. Todos los que estamos aquí te necesitamos en gran manera y reconocemos que sin ti estamos perdidos, Señor. Solamente tú nos das el verdadero propósito para nuestra vida y por eso queremos estudiar tu palabra para que tú nos hables y nos ayudes, Señor, a ser de bendición. Primero para honrarte a ti y después para bendecir a nuestra familia y a aquellos que nos rodean. Bendice esta palabra, Señor, y habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a la palabra del Señor. Vamos a seguir ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Vamos a continuar ahí en el estudio de la palabra del Señor. Repito, Hechos, capítulo 13, para los que tengan aquí su Biblia, versículos del 1 al 12. Y vamos a hablar acerca de una doctrina de actos poderosos. Recuerden, hermanos, que el libro de los Hechos nos habla de manera muy particular acerca del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en particular de la iglesia primitiva, para ejercer y llevar el mensaje de salvación y ejercer todo aquello que iba a bendecir a muchas personas, comenzando por la salvación y después también por la transformación que vamos viendo que el Señor va realizando en diferentes personas. Lo vemos en la vida de Pedro, lo vemos en la vida de Pablo y lo vamos viendo así con diferentes personajes. Entonces, en este capítulo, lo primero que me gustaría que pudiéramos nosotros atender es lo siguiente: que podamos entender qué es doctrina. Doctrina va de la mano con la palabra enseñanza. Cualquier doctrina, un sinónimo de esa palabra tendría que ver con una enseñanza. Incluso cuando hablamos de doctrina, no solamente estamos hablando desde un aspecto teológico, sino que incluso podemos hablar de un aspecto social o un aspecto político. Por ahí existió en algún momento una doctrina muy famosa que yo creo que los que son contemporáneos míos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo enseñaron en la secundaria? La doctrina Monroe. ¿Se acuerdan de la doctrina Monroe? ¿Qué decía la doctrina Monroe? Si alguien se acuerda. Creo que era América para los americanos, ¿no? Algo así decía, ¿verdad? Entonces son doctrinas que se van extendiendo y que dejan una enseñanza en particular. Bueno, en el caso teológico, la doctrina va a tener entonces que ver con la enseñanza que tú y yo recibimos acerca de quién es Dios, acerca de lo que la palabra nos dice. Y esto tiene que ver con la Biblia directamente. Cuando hablamos de una sana doctrina, en muchas ocasiones lo relacionamos a denominaciones en particular. Eso no debe de ser así. Porque una sana doctrina no se refiere solamente a que si alguien es pentecostal, o si alguien es reformado, o si alguien es bautista. Se refiere a la enseñanza sana de la palabra de Dios, de las Escrituras. Recuerda, doctrina es sinónimo de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de enseñanza y hablamos de una sana enseñanza, estamos hablando de una interpretación sana y adecuada de las Escrituras, de tal manera que dejemos a un lado las emociones, dejemos a un lado los pensamientos o razonamientos, gracias Dave, o razonamientos que podamos tener en lo personal o opiniones personales y nos enfoquemos directamente a lo que la Escritura nos está enseñando y nos está diciendo. Para eso es muy importante atender a lo que es el contexto histórico, al contexto social, atender también al contexto de la escritura que estamos estudiando. Por ahí se dice mucho que un texto fuera de contexto es pretexto, ¿verdad? Cuando a veces tomamos textos que nos gustan pero no atendemos a lo demás, ¿verdad? Es muy interesante. Dice Jeremías 29:13, si no me equivoco, yo conozco los planes que tengo para ti, planes de bien y no para mal, para que alcances su futuro lleno de esperanza, dice la escritura en la Reina Valera. Y mucha gente ha tomado, por ejemplo, a veces ese versículo y dice, no, a veces que eso quiere decir que a mí todo me va a ir bien en la vida porque Dios tiene planes así para mí. Pero se les olvida, por ejemplo, que ayer el profeta Jeremías está hablando de que antes de que Israel pasara eso, ese futuro lleno de esperanza iba a pasar por un momento de juicio.
porque había sido un pueblo que no quería saber de Dios, que se había descuidado de su relación por Dios y que estaba adorando incluso otros dioses. Entonces el Señor le está diciendo, te voy a pasar por un juicio en el contexto, pero después de que pases ese juicio te voy a redimir. Ahí ya cambia el contexto, ¿verdad que sí? Porque a veces decimos, bueno, Señor, pero porque a mí todo me sale mal. Bueno, algo Dios está tratando con nosotros probablemente. Y esto tiene que ver mucho entonces con la sana doctrina. Pero ahora, fíjate muy bien, lo que vamos a darnos cuenta es que la sana doctrina va a ir acompañada de hechos. En un verdadero cristiano, la sana doctrina no solamente va a ir con una enseñanza, sino que va a ir con un poder de testimonio por parte del creyente. Y aquí hay dos puntos importantes que vamos a abordar entonces aquí en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 12. El primero de ellos es ser responsables de la sana doctrina, es decir, tenemos que ser responsables de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos enseñando por medio de la palabra. Nosotros siempre decimos aquí el grupo de maestros aquí de la iglesia, ¿verdad? Que no es nuestra palabra, ¿es palabra de quién? Nosotros solamente somos como merolicos que estamos hablando de la palabra de Dios, amén. Pero la palabra es de Él, nosotros solamente la exponemos. Él es el dueño de la palabra, entonces debemos de tener esa responsabilidad. Y el segundo punto, lo que vamos a ver aquí también, es dar la enseñanza de la sana doctrina de la mano ¿de qué? De la acción práctica. Que lo que yo predique, lo que yo estoy enseñando con el poder de Dios, por eso Hechos es tan importante como el poder del Espíritu Santo, con ese poder pueda ser congruente con mi vida. No solamente hablar, sino vivirlo, amén. Porque eso es lo que la palabra quiere hacer en nosotros, transformarnos. De nada sirve que yo sepa mucho y no lo viva. No me sirve de nada. Eso cualquier persona que se ponga a leer y a leer y a leer y a leer y a memorizar lo va a tener. Pero solamente el poder del Espíritu Santo nos va a transformar por medio de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor va a hacer. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, vamos allá al versículo 13, donde vamos a ver, al versículo 1 ahí del capítulo 13. Y vamos a ver lo primero, cómo el ser responsables de la sana doctrina, de la sana enseñanza, es este primer punto importante. ¿Qué nos dice el versículo 1? Dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Ahí tenemos esta primer parte, fíjate muy bien. Repito la primera parte del versículo 1 del capítulo 13. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban, etcétera, etcétera. Aquí en estas dos áreas, donde estamos hablando de los profetas y pareciera ser que de los maestros por separados, realmente no es así. El enfoque del profeta prácticamente viene siendo casi el mismo que del maestro. Es decir, estos profetas que estaban aquí, que eran usados por el Señor, también fungían como maestros de la palabra de Dios. Tenían también ese ministerio. Lo podemos ver en diferentes versiones de las Escrituras y te vas a dar cuenta que incluso los maneja como si fueran uno solo. Y menciona a estos hombres de Dios que eran Bernabé, Simeón y otros más. Ellos eran responsables, por lo tanto, ya desde ese momento, de una sana enseñanza o de una sana doctrina. Y tenían que fungir, por lo tanto, con un papel muy importante. Y fíjate muy bien, versículo 2. Hasta aquí vamos con que estos hombres como profetas y maestros estaban enseñando sanamente, amén. Pero esa enseñanza iba acompañada de lo siguiente, versículo 2 dice: cierto día, mientras estos hombres, ¿qué hacían? Adoraban al Señor y ¿qué más? Y ayunaban. Y entonces sucedió algo precioso. Fíjate muy bien, o sea, eran hombres que ya conocían de la palabra, es decir, conocían del Señor Jesucristo, el respaldo del Antiguo Testamento acerca de Jesús, pero no solamente estaban estudiando y estudiando, ¿te das cuenta? ¿Qué dice que estaban haciendo aquí? Adoraban al Señor y algo que está muy fuera de moda actualmente, ayunaban. Wow. Y entonces pasó algo, dice que el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Vemos un trabajo de los profetas, vemos un trabajo de los maestros designando un papel en particular para un momento en específico. Y esto yo quiero decírtelo con mucho cuidado, y es lo siguiente:
esta labor del profeta y del maestro continúa. Porque hay situaciones muy en particular que vivimos dependiendo de lo que va pasando culturalmente. Ahora, también quiero puntualizar algo. Entendemos que tristemente, por el abuso que muchas personas han ejercido en este tipo de ministerios, es que se ha hecho mucho de lado o incluso se ha hecho obsoleto. Porque es una realidad también que muchos hombres que se autodenominan como profetas abusan de esto para su propio beneficio. Hombres, ¿verdad?, que han despojado a personas de sus bienes, hombres que han dado profecías, entre comillas, que no tenían nada que ver con la palabra y que no venían del Espíritu Santo. Aquí hay una connotación muy directa en cuestión del objetivo de la profecía de estos hombres, que era que Bernabé y Saulo llevaran el evangelio, ¿verdad? Ese era el objetivo. Siempre tiene que tener una connotación de que se extiende el evangelio o que la iglesia sea santificada. En ese trabajo también, en ese sentido, el profeta tiene mucho que ver, porque hay momentos en que la iglesia pasa por un momento de sueño o de estar adormilados. ¿Le suena familiar? Y entonces a veces la iglesia necesita una palabra para que despierte. Cuando usted escuche que son cuestiones para beneficios personales, salga corriendo, eso no es de Dios. Pero cuando usted escuche que es algo que tiene una connotación directa con el mensaje de salvación y con el trabajo transformador y de santificación de la iglesia, ponga atención. Porque a veces como iglesia, aún como creyentes, entramos en etapas donde la misma iglesia está viviendo en pecado y requiere de una palabra de exhortación para despertar y arrepentirse de ese letargo y entonces venir una vez más a los pies del Señor. ¿Estamos todos aquí, hermanos? En ese sentido, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos, para empezar, que la adoración, es decir, la oración y el ayuno, es algo normal en la vida espiritual. Debería de ser. Y fíjate lo que te voy a decir ahorita, yo me incluyo, me voy a incluir porque sé que esta pedada nos va a caer muy fuerte. Aquí, cuando hablábamos de los creyentes en su vida normal, estábamos hablando de creyentes que conocían de las Escrituras, pero eran creyentes que adoraban por medio de la oración y por medio del ayuno. De alguna manera esto los hacía cristianos estándar o normales. ¿Estamos hasta aquí? Te lo voy a decir así, empezando por mí. Amén. Por ejemplo, si tú y yo adoramos, si tú y yo oramos, pero no ayunamos, de alguna manera somos cristianos anormales. ¿Sí nos cayó aquí el 20? Les digo, empezando por mí. Porque son de las cosas más complicadas el ayuno. Y son de las cosas también que hemos dejado a un lado, porque a veces pensamos que ya es como caer en una super espiritualidad, ¿verdad? O ser espiritualoides. No, hay algo muy importante en el ayuno. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el ayuno? Bueno, el ayuno está directamente asociado, por ejemplo, fíjate qué interesante, a la tristeza, según Mateo 9, 14 y 15, donde, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos habla acerca de un momento donde Él está con su pueblo, ¿verdad? Y el pueblo está, es decir, los discípulos y la gente que le tocó ver de manera presencial el ministerio del Señor estaban alegres, amén. Lo veían llegar y decían, ahí viene el Señor, ¿verdad? Traigan a los enfermos, a los endemoniados, Él los va a liberar. Estaban alegres también junto con los discípulos. Pero el mismo Señor Jesús dice que va a llegar un momento donde va a ser necesario ayunar porque Él va a ser quitado. ¿Sabe cuál es ese momento? Ahorita. El Señor Jesús ya ascendió, Él está en el trono reinando, tenemos el Espíritu Santo, pero ahora más que nunca necesitaríamos o deberíamos de ser un pueblo que ayune. Que ayune. Y vamos a decir, bueno, ¿y esto qué, verdad? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, vamos siguiendo. Por ejemplo, la oración y el ayuno, como lo vemos en Mateo 17, 21, también tiene que ver con cuestiones de actividad demoníaca. Hay algo que tenemos que dejar muy en claro, que también es algo que desgraciadamente por los abusos se ha descuidado y ya no se ha hablado mucho al respecto. La realidad, y lo dice la Escritura, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Esto habla de una actividad demoníaca. La actividad demoníaca sigue ahí vigente, hermano. El demonio, el mal, el diablo, sigue trabajando para engañar a las personas.
Y cada vez nos queda más y más claro, ¿verdad? Me impactaba ver otra vez que no sé si en Nickelodeon o no sé dónde, una serie que es para niños en dibujos animados, que el personaje central es Satanás. Y lo que hacen con este personaje central es que pues él es buena onda, o sea, a final de cuentas no es tan malo, él quiere ser tu amigo. Eso es una actividad demoníaca. Pero a veces lo vemos y decimos, es una caricatura nada más. No, eso tiene un fondo. Y así como eso hay muchas otras cosas. Hay actividad demoníaca que a veces también trae a los creyentes mismos incluso amargura, falta de perdón, tristeza, falta de búsqueda del Señor o de ánimo por buscar al Señor. Eso es real, hermano. Eso es real. Yo no te voy a decir aquí, no, mira ya ahorita nosotros. No, eso es real. El enemigo está ahí, está trabajando y tú y yo debemos estar fuertes en el Señor, ¿no? Y entonces por eso lo que vemos aquí en Mateo 17:21 es cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que no pudieran echar fuera a algunos demonios. ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Y qué les dijo el Señor? Este género sale solo ¿cómo? Con oración y ayuno. Y es por eso que a veces nosotros, fíjate muy bien, a veces llegamos con las personas, las ministramos, incluso las aconsejamos, estamos al pendiente de ellas, pero vemos que a veces no hay cambios. ¿Sabes por qué? Porque nos falta orar y ayunar. ¿Te das cuenta qué importante es eso? Ahí se vuelve muy relevante. Y es por eso que los primeros maestros de las escrituras tenían esto como algo cotidiano. También el ayuno va a tener que ver con la caridad de manera directa, como Isaías 58:3-6 lo menciona, acerca del verdadero ayuno, que es privarse de bienes personales por bien de otros. Por ejemplo, eso es una clase de ayuno. Pero la realidad también es que el ayuno, hermano, no solamente tiene que ser de alimentos, o puede ser de alimentos. Tú puedes ayunar de otras cosas. Por ejemplo, de redes sociales. ¿Cuántos de nosotros en la actualidad estamos tan metidos en TikTok, en Instagram, en Facebook? Y me incluyo. Ahí viendo videos de chistes y de los perritos que se caen y de los gatos que muerden y todo eso, ¿eh? Y estamos ahí. ¿Sabes qué pasa con el ayuno? El ayuno no es que tú quieras obtener un favor de Dios. El favor de Dios ya lo tienes, la salvación. El ayuno lo que va a hacer es que te va a enfocar para que tengas tus sentidos espirituales más abiertos a escuchar la voz de Dios. Y es lógico. O sea, no quiero también super espiritualizarlo, pero es lógico. ¿Sabes por qué? Porque si tú en vez de estar ahí ese tiempo en el TikTok, estás orando, Dios te va a hablar más fácil. Esa es la realidad. Si tú en vez de estar gastando el tiempo en alguna cosa que sabes que podías prescindir de ella, y en vez de eso estás estudiando las escrituras, estás cantando al Señor, adorando al Señor, Dios va a hablarte, tus oídos van a estar más abiertos. Tan sencillo como que no vas a estar distraído con cosas del mundo y vas a estar más enfocado a Dios. Eso tiene que ver con el ayuno, amén. No se trata de que quieras convencer a Dios de algo, hermano, atención. Ok, el ayuno no se trata de que es que quiero el carro nuevo y por eso voy a ayunar. No, no, se trata de Señor, quiero escuchar tu voluntad. Señor, no sé qué hacer en esta área de mi vida. Señor, ¿cómo logro llevarles la palabra a mi familia? ¿Cómo logro, Señor, que mi esposa te busque más, que mi esposo te busque más? ¿Cómo logro, Señor, que mis hijos se acerquen a ti? Ayuna, porque vas a estar más atento a la voz de Dios. Un ejemplo muy claro está en Daniel 9:3. Me encanta ese versículo de Daniel 9:3, cuando vemos a Daniel, el profeta, orando al Señor. Porque él no comprendía, siendo un profeta, un hombre de Dios, un hombre que dice en las escrituras que oraba 3 veces al día. Daniel, ¿verdad? Imagínate. Y había una parte que no alcanzaba el entender de la voluntad de Dios, de lo que Dios estaba revelando, y se pone entonces también a orar y a ayunar para entender esa voluntad de Dios, y entonces hay una respuesta de Dios. Pero en medio de esa respuesta de Dios vemos toda una trama impresionante, donde llega un ángel del Señor también, ¿verdad? Y le muestra por qué no había podido llegar. ¿Recuerdas eso? Y entonces le dice el ángel, no había podido llegar porque el príncipe de Persia no me dejaba pasar. Y el príncipe de Persia es un demonio, es un espíritu
que controlaba en ese momento directamente las decisiones políticas del imperio más poderoso que estaba ahí en ese momento, que era ¿cuál? El imperio medio persa, los persas. Por eso es el príncipe de Persia. Mucho de lo que pasa tristemente en los gobiernos, en los lugares que se toman decisiones, está influenciado por cuestiones espirituales y demoníacas. Por eso es tan importante que oremos por nuestro gobierno, ¿te das cuenta? Por eso es tan importante. Y entonces cuando él llega le dice, y ahora tengo que irme, le dice el ángel, porque viene el príncipe, ¿recuerdas de dónde? De Grecia. Esto no es nada más por mencionar nombres, el ángel. Ahí hay algo muy interesante aún históricamente hablando. ¿Qué es lo que viene? Que después del imperio persa, cuando estaba Darío, que es el último que está en el imperio persa, llega ¿quién? Alejandro el Magno, el imperio griego, y derroca a Darío. ¿Te das cuenta? Hay algo ahí sobrenatural, hay algo espiritual, y entonces solamente podía conocer el mensaje de Dios Daniel por medio de la oración y por medio del ayuno. ¿Nos damos cuenta qué importante es? Amén. Entonces, siendo así responsables de la enseñanza por medio de la oración, de la adoración, del ayuno, en el versículo 3 encontramos lo siguiente. Vamos al capítulo 13, versículo 3. Dice así: así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, fíjate qué tremendo, los profetas y maestros, Bernabé y todos ellos ya estaban orando, ya estaban pasando tiempo, amén. Pero ¿qué dice que hicieron aquí, hermano? ¿Que hicieron qué? Pasar más tiempo en ayuno y oración. Entonces dice, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Fíjate muy bien, esto es muy importante. Ellos recibieron una palabra profética, amén. ¿Sí estamos hasta aquí con lo que vimos en los versículos anteriores? Pero no se emocionaron luego, ¿te das cuenta? ¿Qué fue lo que hicieron? Oraron más y ayunaron más para estar seguros de lo que tenían que hacer. Ellos habían recibido por parte del Espíritu Santo la orden de enviar a Bernabé, ¿verdad? Y a Saulo, como lo menciona aquí, a la misión que tenían que cumplir. Pero no los envían luego, sino que siguen ayunando y siguen orando. ¿Qué aprendemos tú y yo de aquí? Que esto debe ser algo ¿qué? Continuo. Debemos de ayunar y orar continuamente. Sería bueno que en tu calendario del año tú pongas tiempos en específico de ayuno, donde tú digas, este mes yo voy a ayunar estos días para estar más atento a la voluntad de Dios, ¿verdad? Estos días o tales fechas en particular. Y entonces cuando estuvieron ya seguros, por medio también del ayuno y la oración, ahora sí, dice que les impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué quiere decir? Que la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, ¿cuántos anhelan la guía del Espíritu Santo en sus vidas? Eso requiere de más tiempo de oración y de ayuno. A veces queremos escuchar la voz de Dios, pero nos pasamos viendo el streaming 5 horas y orando 10 minutos. ¿Tú crees que es posible? Necesitamos meternos más en ese tiempo de oración, en ese tiempo de ayuno con el Señor. Vivimos tiempos muy peligrosos y necesitamos estar bien cerca del Señor de esa manera. Sabemos que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Pero de verdad yo quiero subrayar mucho esto. Si queremos ser una iglesia que realmente lleve el mensaje de salvación con poder de Dios, necesitamos orar más y ayunar más. Requerimos de eso. Entonces es muy relevante lo siguiente, hasta esta primera parte. ¿Qué es lo relevante? El papel de la enseñanza y la guía del Espíritu Santo para la iglesia. Amén. La sana doctrina acompañada de la guía del Espíritu Santo. No pueden ir separadas, van juntas siempre. Y para esto necesitamos entonces de la adoración, que tiene que ver con la oración y el ayuno. Amén. Necesitamos de pasar más tiempo entonces en oración y ayuno. Y necesitamos entender también que va a ser relevante para el bendecirnos al ser afirmados para el llamado del ministerio. ¿Recuerdas en el versículo 3 que leímos? ¿Qué hicieron entonces los profetas y maestros? Pusieron las manos en ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es una manera de respaldar lo que va a hacer alguien más para el Señor. Es una manera de decir, Señor, te pedimos que los bendigas y estamos con ellos aquí. Los mandamos, pero estamos con ellos. Es una manera de respaldar eso. Entonces es muy importante todo esto dentro
de la sana doctrina también, porque es una sana doctrina que va acompañada entonces de acciones. Y aquí vamos a la segunda parte, que es esta parte de la enseñanza de la sana doctrina de la mano de la acción práctica. A ver, repita después de mí, práctica. Es algo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Versículo 4 dice así: ya se oró, se ayunó, se escuchó la voz del Espíritu Santo, se oró, se ayunó más, se impusieron manos sobre ellos y se enviaron. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, una vez más lo menciona, y descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Versículo 5. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. ¿Qué hicieron entonces Bernabé y Saulo? Se detuvieron y se echaron un tecito o un café. Se fueron a hacer lo que tenían que hacer. Muchos de los que estamos aquí ya hemos recibido un llamado por parte del Señor, amén, de servirle. ¿Sabes qué tienes que hacer? Hacerlo, vaya la redundancia. Ponerte en acción, confiando en lo que el Señor te ha pedido. Y en ese caminar no vas a ir solo, sino que Dios te va a ayudar y te va a asistir por medio también de otros hermanos en la fe. Me encanta aquí una vez más la aparición de Juan Carlos, que dice que fue con ellos como su asistente. ¿Qué quiere decir esto de asistir? Pues tiene que ver con ayudar, es decir, con ayudar a otros hermanos en su llamado. Y esa ayuda que tú puedes dar a otros hermanos te va a capacitar. Vamos a verlo por dos perspectivas. La primera, tú eres un hermano que has recibido un llamado para servir al Señor y ya lo tienes muy presente e incluso ya estás encaminado en cumplir ese ministerio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues realizarlo, cumplirlo, darle seguimiento con seriedad. Tomarlo esto como algo importante en tu vida, como una prioridad. Pero enseguida de eso está la otra perspectiva, la perspectiva de aquellos que te van a apoyar. Yo le doy gracias a Dios porque, por ejemplo, aquí en los ministerios de la iglesia hay un líder de cada ministerio y ese líder de ministerio tiene hermanos que lo apoyan, amén. Hermanos que están ahí alrededor y apoyan a que el ministerio salga adelante. Gloria a Dios. El ser un apoyador, el ser alguien que asiste, te va a bendecir, porque te va a ayudar a capacitarte para cumplir también el llamado que Dios tenga para ti. Y eso es lo que iba a suceder con Juan Marcos, que en su momento se iba a convertir en un asistente muy cercano de Pablo y también de Pedro en su momento, y con esto él iba a escribir el Evangelio de San Marcos. Imagínate, este hombre que estaba ayudando en ese momento a Bernabé y a Saulo, se iba a convertir en el escritor por obra del Espíritu Santo de Marcos, nada más. ¿Qué te parece? Tú no sabes lo que el Señor vaya a hacer contigo por medio de que tú estuviste dispuesto a ayudar, a asistir, y eso te va a ayudar a crecer. El tener una disposición siempre de servicio te va a ayudar a crecer en el llamado que Dios tiene, y se va a cumplir algo que es una ley espiritual en la palabra, que dice que en lo poco eres fiel, en lo mucho te pone el Señor. Pero tienes que ser fiel, tienes que ser constante, que podamos comprender para quién es el trabajo que realizamos. Versículo 6, dice así: después viajaron de ciudad en ciudad, seguían trabajando. Ellos seguían de ciudad en ciudad llevando la palabra, se metían en las sinagogas donde estaban los judíos, compartían a los gentiles. Y dice que entonces viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Entonces vemos este trabajo de ellos y vemos que se encuentran con un personaje que, fíjate muy bien, eso es muy interesante, que venga allí en el capítulo 13. ¿Cómo inició el capítulo 13? Hablando de quiénes, de profetas y maestros. Y llega aquí al versículo 6, ya con el trabajo de Saulo y de Bernabé, y se encuentran con otro profeta, pero no es el mismo profeta del primer versículo, ¿verdad? Sino que dice que es ¿qué? Falso profeta. Hay que despertar en nuestro espíritu, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, y también tener el discernimiento, porque van a aparecer falsos profetas. Y eso lo dijo el Señor Jesús también. Y tenemos que estar nosotros atentos a eso.
Y aquí hay un personaje como este que se llama Bar Jesús. Versículo 7 dice así: el tal se había pegado ¿a quién? Al gobernador. ¿Te parece casualidad? Qué interesante, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablábamos de lo de Daniel y cómo en el caso de Daniel, aún en la cuestión de los gobiernos estaban influidos de alguna manera por lo espiritual? Aquí vemos a este hombre que está pegado al gobernador. Ese gobernador era Sergio Paulo, quien era un hombre. ¿Cómo era este hombre? Inteligente. Lo voy a decir con mucho cuidado. ¿Cómo son nuestros gobernantes? Son inteligentes, déjame decirte que son inteligentes, ¿verdad? Aunque a lo mejor tú no veas los resultados que quisieras, pero son inteligentes, por algo están ahí. ¿Sí? Pero aquí debemos de empezar a discernir de quién reciben su influencia. ¿Te das cuenta? Y entonces dice, quien era un gobernador inteligente, dice: el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo, o sea, de alguna manera se entera que están por ahí para que fueran a verlo. ¿Por qué? ¿Qué quería el gobernador? Oír la palabra de Dios. A veces tú y yo decimos mucho: ay, esos gobernantes, ¿verdad? Corruptos, rateros, y empezamos así y así, ¿verdad? Pero poco nos preocupamos por orar de que haya alguien que vaya y les predique del evangelio, o poco nos preocupamos de nosotros mismos tomar el tiempo de ir. Hace tiempo hubo una iniciativa, precisamente creo que es de Iniciativa Ciudadana, que es un movimiento cristiano que influye en cuestiones políticas, y nos vinieron a presentar un proyecto a varios pastores para el gobierno. ¿Qué es lo que ellos proponían? Ellos decían: adopta un regidor, adopta un diputado, adopta un senador. ¿Y sabes qué proponían? Que nos tomáramos el tiempo para ir directamente a la oficina del regidor, del senador o del diputado y decirle: quiero platicar con usted de algo muy importante. ¿Me da un tiempo? ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Tú crees que no podríamos hacer algo así? Pues si a veces ahí mandamos cartas y todo porque tenemos un bache en la calle, con mayor razón, a llevarles el mensaje de salvación. Porque ellos están siendo influenciados, hermano, por personas alrededor que no tienen las mejores intenciones. Entonces te das cuenta cómo la enseñanza, que es la sana doctrina, te das cuenta cómo la guía del Espíritu Santo van de la mano con la practicidad, porque tú y yo podemos estar orando y es correcto, pero qué mejor que tomemos acciones como de ese estilo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad que sí? Versículo 8 dice así: pero Elimas, el hechicero, así también Bar Jesús se llamaba en griego, dice, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador, ¿qué? Creyera. ¡Wow! Trataba de impedir eso. A mí me impacta mucho este hombre inteligente, un gobernador, un político, influenciado por un falso profeta, por un hechicero, pero que al mismo tiempo este hombre tenía la necesidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Tú crees que muchos de los gobernadores, te lo voy a decir así, muchos de los políticos, de las personas que están en eminencia, a pesar de que están en lugares donde pueden ellos sacar mucha ventaja, la realidad es que también tienen mucho peso a los hombros? Hay muchas cosas ahí. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tengan necesidad de Dios? Claro, claro que la tienen. Pero va a haber quienes van a tratar de impedir que eso suceda. Hoy más que nunca sabemos que hay movimientos que están tratando que la palabra de Dios no siga, que el cristianismo no siga. La pelea directa ahorita es contra el cristianismo. Esto ya lo dicen no solamente teólogos, esto lo dice gente experta en estas áreas. Hay un politólogo muy famoso que se llama Agustín Laje. Y él menciona, ya de manera directa, él dice, la pelea ahorita ya no es con los gobiernos, es con el cristianismo. Porque saben que el cristianismo tiene una filosofía, y lo dice de esa manera porque es un político y filósofo, que va por la vida, que va a favor de la familia, que va a favor del bien. Y muchos de los gobiernos no quieren esto, y esto ha existido desde hace mucho tiempo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, gobiernos como el socialismo, como el anarquismo, como el fascismo, incluso también cuestiones ideológicas como podría ser la masonería o el comunismo. Si tú analizas todas estas áreas, te vas a dar cuenta que lo primero que hacen es mover a un lado a Dios y exaltan la figura del hombre.
El hombre es lo importante, él es el inteligente, él es el que puede hacer las cosas, él es el que tiene el poder de levantar civilizaciones, de gobernar sobre las multitudes, etcétera, etcétera, y dejan a un lado a Dios. Quiero recordarte lo que sucedió cuando el pueblo de Israel pidió un gobernador. El pueblo de Israel comúnmente estaba gobernado ¿por quién? Por una teocracia, es decir, por Dios directamente, por medio de los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, o por medio de los jueces. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel dice, queremos un rey, como todos los reinos alrededor, queremos un rey también. Y Dios les dice, ok, les voy a dar un rey, pero les voy a advertir algo. Este rey va a tomar a sus hijas para sus harenes, va a tomar a sus hijos para llevárselos a la guerra, va a tomar algo que nos duele mucho, sus impuestos, entre otras muchas cosas. ¿Quieren rey? Ahí les va el rey. Y así estamos hoy, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y eso es gran parte de lo que sucede. Y aquí hay unas preguntas muy importantes. La primera es, ¿a quiénes están apegados o quiénes están apegados a nuestros gobernantes? ¿Gente malintencionada o los cristianos? Gente malintencionada. ¿Deberíamos de estar quiénes, hermano? Los cristianos. ¿Te das cuenta por qué a veces decimos, no, es que esa es un área aparte y los tiempos se tienen que cumplir? Hermano, tú y yo estamos aquí para extender el reino de Dios. Sí, entonces el reino de Dios también consiste en justicia, dice la Escritura. Y es importante eso. ¿Quiénes influyen en ellos? Y la última pregunta, ¿qué tanto influimos nosotros en nuestro gobierno? ¿Qué tanto influimos? No solamente pensar en lo que podemos obtener del gobierno, porque te voy a decir algo, actualmente el gobierno en eso tiene su mover, te lo tengo que decir así, en que la ciudadanía está esperando a ver qué recibe de él. ¿Qué recibe de él? ¿Qué apoyos? ¿Qué ayuda y todo? Yo creo que me entiendes. Pero el pensamiento cristiano no debería de ser ese. El pensamiento cristiano debería decir, ¿qué voy a darles yo? Y tú y yo tenemos lo mejor que podemos darles, la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. ¿Tenemos poco? Tenemos lo más importante. Y es la manera en la que tú y yo deberíamos de influir. Entonces el versículo 9 dice, Saulo, también conocido como Pablo, fíjate qué interesante es esto, ¿verdad? Por eso yo te hablo mucho de la llenura del Espíritu, porque sabemos que Pablo ya había sido tocado por el Espíritu Santo, amén. ¿Y qué dice que sucede ahí? Saulo, también conocido como Pablo, ¿qué pasó? Fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. En ese momento, Pablo recibió fuerza especial, llenura especial de parte del Espíritu de Dios, hermano. Por eso te digo, y no me voy a cansar de repetírtelo, ni repetírmelo a mí mismo, necesitamos ser llenos del poder de Dios. Versículo 10, ves a ese Pablo ya lleno del Señor y dice, luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? ¡Wow! Es una palabra dura, ¿verdad que sí? Aquí en este caso, y también te pido no me malinterpretes, amén. No se acercó Pablo, ¿verdad? Y le dijo, quiero decirte que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te amo, Dios te ama mucho. Dale por favor una oportunidad a Jesús. No le dijo eso, ¿verdad que no? Lleno del poder de Dios. ¡Qué tremendo! Eso es una autoridad que solamente el Señor te puede dar, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Solamente Él. Y con esa autoridad Pablo le habla a Jesús de esa manera. Y en versículo 11 dice así, ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Te imaginas esa escena? Un hombre lleno del poder de Dios ejerciendo juicio sobre un hombre que lo menos que quería era el bien de parte de Dios. ¡Qué terrible! Porque ese hombre estaba ejerciendo una influencia sobre un gobernador que al mismo tiempo tomaba decisiones sobre muchas personas. Por eso tiene este impacto y por eso se ejerce este juicio de parte de Dios. Y esto nos hace ver también algo, hermano. El Señor es paciente, el Señor es bueno, pero también emite juicios.
Y el Señor nos da mucho tiempo, hermano, te lo digo también por experiencia. Y el Señor es muy paciente y nos muestra nuestro pecado. Y nos dice, estoy siendo paciente contigo, estoy siendo paciente. Pero llega un momento, hermano, en que si nosotros no entendemos, o en este caso en particular habla de un incrédulo, no entiende, el juicio de Dios se va a ejercer. Yo sé que tú y yo muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué a los narcos les va tan bien, verdad? Y siguen ahí su vida y mira todo lo que tienen. Y el señor de acá, de la tienda, se roba las cosas y mira cómo vive. Eso no te toca a ti. El juicio lo va a emitir Dios en su momento. Porque Dios también trabaja de esa manera. Y esto fue lo que sucedió. Cuando el poder de Dios entonces se mueve por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la llenura del Espíritu Santo que te lleva a accionar, te lleva a hacer lo que tienes que hacer con la autoridad del Señor, hay frutos. En el versículo 12 dice, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, ¿qué pasó? Se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza, de la doctrina acerca del Señor. ¿Te das cuenta? No fue solamente una enseñanza que llegó Pablo y les dijo, ¿verdad? Mira esto y aquello, que claro que hubiera podido convertirse también así, pero aquí lo vemos acompañado de una señal por medio de la cual el gobernador quedó convencido. Con esto yo quisiera cerrar. ¿Qué es lo que nos deja esto? ¿Qué trae consigo la sana enseñanza? Debemos de tener en claro que es un llamado directo del Espíritu Santo, que lleva consigo un accionar inmediato y práctico al llamado, que viene del llamado del Señor. Lleva consigo el ayudarnos unos a otros en la práctica de ese llamado ministerial. Lleva también una autoridad sobre la influencia maligna y de engaño en el mundo. Todo eso lleva la sana doctrina. Todo eso es la sana doctrina. Y como punto final viene la cereza del pastel, amén. Todo eso lo que va a traer son conversiones a Cristo. ¿Qué está viendo la gente de nosotros, hermano? ¿Qué ve de nosotros? Sabemos mucho de la palabra quizás, pero accionamos poco. Sabemos mucho de la palabra, pero quizás nuestro testimonio no sea el congruente con las Escrituras. Sabemos mucho de la palabra, pero quizás nuestro matrimonio está como perros y gatos. O quizás nuestro cuidado a nuestros hijos no es el adecuado. Quizás los hijos nos están sometiendo en la autoridad de los padres. En nuestro trabajo estamos llevando realmente un testimonio de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Somos proactivos en cuestión de llevar frutos que tiene el Evangelio? ¿Te das cuenta cómo el Evangelio no es solamente palabras? Es accionar de alguna manera en obediencia y por medio de la llenura del Espíritu con autoridad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye tanto, Señor, que nos habla tanto. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a buscarte, Señor, en el llamado que nos has dado, a buscarte en oración, en adoración, en ayuno, a buscar, Señor, ser llenos de tu presencia, ser llenos del Espíritu Santo, a buscar, Señor, llevar el mensaje de salvación a todas las personas, Señor, que podamos, incluyendo también a nuestros gobernantes. Te rogamos de manera especial que nos ayudes a llegar a ellos, no para reclamarles algo, no para exigirles algo, sino para llevarles el mensaje más excelente de todos, la mejor noticia de todas, que es que en Cristo hay salvación. Abre puertas, Señor, para que podamos hacerlo. Prepáranos, Señor, porque necesitamos estar listos para eso. Por favor, Señor, en lo individual ayúdanos y como iglesia también dirígenos a hacer tu obra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos hablas. Ayúdanos a llevar una sana doctrina
una sana enseñanza dirigida de manera directa por las Escrituras. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a adorar.